Hay momentos en que el silencio dentro de nosotros no es solo una pausa, sino un eco profundo que parece no encontrar respuesta. Tal vez conozcas bien esa sensación, un vacío que se abre en el pecho, como si la vida hubiera perdido sus colores y aún los días más comunes cargaran con un peso invisible. Ese vacío, al contrario de lo que muchos creen, no es señal de debilidad ni de que haya algo roto en ti. Es un llamado, una invitación misteriosa que, como un portal, nos lleva a buscar sentido. Quiero darte la bienvenida a este espacio, Puertas del Espíritu, un lugar donde tu alma puede respirar sin prisa, donde eres recibido no por lo que muestras al mundo, sino por lo que verdaderamente eres. Aquí caminamos juntos, explorando no solo los misterios del espíritu, sino también las profundidades de la psique humana, como enseñó Carl Gustav Jung, ese maestro que supo unir lo invisible y lo concreto en un mismo lenguaje. Mi nombre es Alex Costa y estaré a tu lado como compañero de viaje. Sé que muchas veces el camino interior parece solitario, como atravesar un desierto sin mapa, pero puedo asegurarte, no estás solo. Miles de buscadores caminan ahora junto a ti y sus historias se entrelazan en este mismo campo espiritual. Antes de continuar, quiero pedirte un gesto simbólico. Comparte en los comentarios desde dónde me escuchas. Imagina tu ciudad transformándose en una estrella dentro de este gran mapa de almas despiertas. Así, poco a poco, descubrimos que el vacío no es oscuridad sin fin, sino un cielo lleno de puntos de luz. El vacío que sentimos no es un enemigo, sino un eco. Como cuando estamos en un desierto y cada paso resuena en la inmensidad, el vacío es la forma en que el alma logra llamar nuestra atención. Es en ese silencio donde el inconsciente comienza a hablar, no con palabras directas, sino con símbolos, sueños y sensaciones difíciles de nombrar. Jung decía que donde reina el vacío, ahí está el potencial del self, la chispa de totalidad que nos habita. Sin embargo, en la prisa cotidiana solemos mirar el vacío con miedo, intentando llenarlo con distracciones, trabajo excesivo, relaciones inestables o incluso consumo. Pero el vacío es como el viento del desierto, mientras más tratamos de huir, más nos envuelve. No pide ser sofocado, sino escuchado, porque en el silencio de su presencia guarda semillas invisibles de transformación. El desierto interior, por más árido que parezca, es fértil. Quien ha caminado por esas tierras sabe que bajo la arena existe una fuente subterránea. Así es en nosotros. El vacío anuncia que una fuente desea emerger y, paradójicamente, ese sentimiento de ausencia puede ser la presencia más real de la vida pidiendo espacio. Reconocer el vacío es el primer paso. No se trata de curarlo de inmediato, sino de respetar su existencia. Es como mirar a un amigo cansado, sentarse a su lado y simplemente estar juntos. El vacío es ese compañero olvidado que por fin pide ser escuchado. Desde temprano aprendemos a vestir máscaras. Jung llamó a esas máscaras persona, la imagen social que mostramos al mundo para ser aceptados. Pero detrás de sonrisas forzadas, papeles de eficiencia o máscaras de autosuficiencia, muchas veces se esconde un cansancio profundo. El vacío nace cuando confundimos la máscara con lo que realmente somos. Es como un actor que después de tanto tiempo en el escenario olvida el sonido de su propia voz. Interpreta, encanta, pero cuando se apagan las luces descubre que ya no sabe quién es. La persona es necesaria porque necesitamos convivir en sociedad, pero cuando se convierte en prisión, el vacío surge como protesta del alma. Ese silencio detrás de la máscara es más común de lo que imaginamos. Personas aparentemente exitosas muchas veces cargan con una soledad inmensa, porque toda la energía fue depositada en sostener la imagen.
y nada quedó para nutrir al ser verdadero. Es en ese abismo, entre apariencia y esencia, donde el vacío crece. Reconocer la persona es un acto de valentía. Es mirar la máscara con gratitud, pero también con firmeza, y decir: sé que no eres todo lo que soy. Esa pequeña fisura ya abre espacio para que la vida real respire por entre las grietas de la imagen. Si la persona es la máscara que mostramos, la sombra es todo aquello que escondemos. Jung nos enseñó que la sombra contiene no solo nuestros defectos, sino también nuestras fuerzas no reconocidas, talentos reprimidos y verdades olvidadas. El vacío, muchas veces, es consecuencia de haber empujado demasiado lejos a la sombra. Imagina una cueva oscura. Dentro de ella hay tanto monstruos como tesoros. Cuando no nos atrevemos a entrar, el vacío se instala afuera, porque algo en nosotros sabe que estamos viviendo incompletos. El grito escondido de la sombra es: no me ignores, yo también soy tú. Muchos sienten vacío porque rechazaron emociones humanas naturales como la ira, la tristeza o el miedo. Estas energías, cuando son negadas, no desaparecen. Se transforman en peso silencioso, en desconexión de uno mismo. El vacío es la huella de esa distancia interior. La sanación comienza cuando nos acercamos a la sombra sin juicio. Cuando miramos dentro de la cueva con una linterna suave, descubrimos que lo que parecía amenaza puede ser, en realidad, un guardián. Así, el vacío deja de ser un hueco y comienza a convertirse en pasaje. Muchos asocian el vacío con la muerte, pero Jung nos invita a verlo también como gestación. El vacío es como el vientre de la noche que prepara el amanecer. Es como la tierra oscura, donde una semilla reposa antes de romper la superficie. Lo que hoy parece ausencia, mañana puede revelarse como la más profunda presencia. En la alquimia espiritual, el nigredo, la etapa de la oscuridad, es esencial para que el oro surja. De la misma forma, en la psique humana, el vacío es una etapa de disolución necesaria. Todo lo que no es esencial se deshace para que lo verdadero pueda nacer. El reto es atravesar ese vientre oscuro sin rendirse. Muchos, al sentir el vacío, creen que la vida ha perdido sentido y se detienen en la orilla del camino. Pero si nos atrevemos a permanecer, veremos que ese espacio no nos está destruyendo, sino preparando. Es el útero de la transformación. El vacío, cuando es comprendido, es como la luna nueva, invisible a los ojos, pero llena de potencia silenciosa. Cada vacío es, en verdad, el inicio de un nuevo ciclo del alma. Permíteme contarte dos historias. La primera es simbólica. Un monje caminaba por un bosque en busca de iluminación. Cierto día sintió dentro de sí un gran vacío, como si todo fuera inútil. Se sentó y lloró, pero en medio del silencio percibió que su corazón latía con más claridad que nunca. Entonces entendió: el vacío no era ausencia, sino espacio para escuchar lo esencial. La segunda historia es real. Una mujer que me escribió alguna vez decía sentir un vacío insoportable tras la pérdida de su esposo. Ninguna palabra parecía consolarla, pero con el paso de los meses comenzó a escribirle cartas expresando su dolor. Poco a poco descubrió que el vacío que antes la aplastaba se transformaba en un lugar de encuentro espiritual. El silencio se volvió diálogo. Estas historias nos recuerdan que el vacío tiene muchos rostros. A veces es dolor, a veces es portal, a veces es ambos. Pero siempre es una invitación a la escucha profunda, porque es en ese lugar donde el self, la totalidad interior, comienza a manifestarse. Y si tú también has atravesado momentos en que el vacío te habló, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la linterna que ilumine el camino de otro buscador que camina en la oscuridad.
Quiero proponerte ahora una práctica sencilla, pero profundamente transformadora: el ritual del silencio fértil. Es una forma de dialogar con el vacío en lugar de huir de él. Paso 1. Elige un momento del día en que puedas estar solo, sin prisa. Apaga las luces fuertes y deja solo una vela encendida. Esta será el símbolo de la conciencia que ilumina la oscuridad. Paso 2. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos y coloca tus manos sobre el pecho. Respira profundo 3 veces, como si el aire fuera agua entrando en una tierra reseca. Paso 3. Pregunta al vacío dentro de ti: ¿qué deseas mostrarme? No esperes respuestas inmediatas. Solo permanece en el silencio, sintiendo. Si vienen imágenes, palabras o recuerdos, anótalos después en un cuaderno que será tu diario del vacío. Con el tiempo, percibirás que el vacío comienza a responder. No en frases hechas, sino en símbolos, en sueños, en intuiciones sutiles. Este diálogo es el puente que transforma ausencia en presencia, silencio en sabiduría. Jung hablaba de los arquetipos como imágenes universales que habitan en todos nosotros. Uno de ellos es el huérfano, símbolo del sentimiento de abandono y de la búsqueda de pertenencia. El vacío que muchos cargan es en gran parte el dolor del huérfano sagrado que habita la psique. Este arquetipo se manifiesta cuando sentimos que nadie nos comprende realmente, cuando creemos estar solos en el mundo. Pero, en realidad, el huérfano es un llamado profundo. Nos invita a buscar no solo pertenencia externa, sino sobre todo la reconexión con nuestra propia alma. El vacío es entonces el recordatorio de esa desconexión interior. Nos muestra que no basta con ser aceptados por el mundo si no nos aceptamos primero. El huérfano sagrado desea ser acogido por nosotros mismos, y cuando esto sucede, la soledad se transforma en fuerza. Abrazar este arquetipo es comprender que no estamos condenados a vivir sin raíces. Nuestras raíces están dentro, en la conexión con el self, con lo sagrado que nos habita. El vacío es el camino que nos lleva de regreso a esa morada olvidada. Otro arquetipo esencial es el alquimista, aquel que transforma plomo en oro, dolor en sabiduría. Cuando miramos el vacío con los ojos del alquimista, dejamos de verlo como un agujero y comenzamos a reconocerlo como materia prima de la transformación. Así como en la alquimia, el vacío es el nigredo, la fase oscura en la que todo se disuelve. Pero es justamente en ese caos donde se esconde la posibilidad de renacimiento. El alquimista no rechaza la oscuridad, la utiliza como combustible. La práctica alquímica en nuestra vida consiste en aceptar el vacío como parte del proceso, en no huir de la noche, sino encender una llama en medio de ella. Cada lágrima puede destilarse en sabiduría, cada silencio puede convertirse en oración. Ser alquimista es aprender a bailar con el vacío, transformándolo en música. Es comprender que lo que parece nada es, en verdad, el espacio donde el todo puede florecer. En el corazón de la psicología junguiana está el paradigma del paradojo. La luz solo es plena cuando reconoce su sombra. El vacío es el lugar donde sucede esa integración, porque es en el encuentro con lo que evitamos donde descubrimos la totalidad. Muchos desean solo la luz, solo lo positivo, solo el sentido. Pero Jung nos recuerda, la plenitud no está en negar la oscuridad, sino en abrazarla. El vacío nos obliga a mirar lo incómodo, a enfrentar los dolores que escondemos. En ese enfrentamiento surge la verdadera luz, no una claridad frágil, sino una llama que atravesó la noche. El vacío se convierte entonces en el laboratorio donde la sombra es iluminada y el alma aprende a reconciliarse con su totalidad. Como decía Jung, adaptado en poesía, no alcanzamos la luz huyendo de la oscuridad,
sino aprendiendo a caminar dentro de ella. Llegamos al punto en que el vacío ya no es enemigo, sino compañero. Cuando comprendemos su origen y escuchamos su voz, se transforma en espacio fértil, en vientre creativo, en campo de reconciliación. El vacío nos reconcilia con la vida, mostrándonos que no necesitamos ser completos para ser verdaderos. Nos enseña que incluso la ausencia puede tener belleza y que en el silencio existe un lenguaje secreto. Ahora quiero invitarte a un pequeño gesto interior. Cierra los ojos por unos segundos y repite en silencio: el vacío en mí es también espacio para que la vida nazca. Siente esta frase como una oración psicológica, dejando que resuene suavemente en tu corazón. Y si este mensaje te trajo sentido, suscríbete a este espacio sagrado, compártelo con quien lo necesite y permanece con nosotros. El próximo video será otra puerta que se abre, otro paso en este viaje de autodescubrimiento. No estás roto, estás en metamorfosis. El vacío que sientes no es falla, es suelo fértil donde algo nuevo desea brotar. Recuérdalo en los próximos días. Cada silencio puede ser un diálogo secreto. Cada ausencia puede ser espacio de presencia. Te dejo una semilla simple. Soy espacio para que la vida florezca. Repítela siempre que el vacío se haga sentir y percibirás cómo comienza a transformarse en jardín. Nos reencontramos donde el silencio se transforma en respuesta.